Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos llegado a la tercera parte de la cursada, lo que es muy importante como experiencia de transitar esta instancia de aprendizaje de manera virtual. Así que espero que se encuentren bien y que puedan llevar adelante del mejor modo posible este encuentro con el psicoanálisis que implica la cursada en nuestra materia. Estamos entonces comenzando la tercera parte de la cursada, decíamos que tiene que ver con la operación respecto de las resistencias estructurales, con el eje temático pulsión-resistencia y en el módulo C, interpretación y construcción. El núcleo conceptual, el límite de la interpretación y el concepto de defensa. En esta parte de la cursada, el texto central de Freud que vamos a abordar en los tres espacios, en el espacio de teóricos con el profesor Osvaldo Delgado y en el espacio de prácticos con Alma Montiel y Gerardo Batista. Es un texto fundamental, un texto bisagra, clave, que constituye un antes y un después, podemos decir, en el andamiaje conceptual freudiano, que es el texto más allá del principio del placer, un texto del año 1920. Los ejes temáticos sobre los que trabajamos son más allá del principio del placer, la compulsión de repetición como fundamento del más allá del principio de placer, los referentes que dan cuenta de la repetición en transferencia, el tercer modelo pulsional que Freud postula a partir de este texto y la satisfacción pulsional como obstáculo en la cura. Este texto, lo primero que tenemos que decir es que implica una ruptura. Podemos decir una innovación crucial en la teoría psicoanalítica. Probablemente uno de los momentos más difíciles también en la elaboración de la teoría freudiana, por el peso que implicaba esta conceptualización. Podemos situar entonces que este texto inaugura la tercera parte de la enseñanza freudiana en la que se produce una fuerte ruptura, decíamos, conceptual con sus propias elaboraciones. Freud, en la honestidad intelectual que lo caracteriza, puede poner en cuestión sus propias teorizaciones a partir de lo que la clínica le pone de relieve, le pone de manifiesto. Primero había formulado una ruptura con el ideal de la época, instalando la existencia del inconsciente. Y ahora lo que va a postular en este texto es que el aparato psíquico no está gobernado por el principio del placer. Es decir, viene a decirle al mundo, podemos decir, que los sujetos no buscan el bien, sino que por el contrario buscan el mal, que hay una satisfacción en el dolor, en producir y producirse dolor, que las sociedades y el sujeto pueden atentar contra sí mismo. Freud se encuentra en el siglo XX, el siglo de las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial fue del año 1914 al año 1918 y la Segunda Guerra Mundial del año 1939, año de la muerte de Freud, cuando empieza la Segunda Guerra, a 1945, y el resultado de esto es la masacre de millones de personas. Y así, como se encuentra con esto inherente, podemos decir, a la condición humana en el plano social, se encuentra también con esto en la clínica, con este modo de satisfacción en el dolor y con una tendencia en el sujeto que no se guía por el bien, que no está gobernado por el principio del placer. Y esto lo va a conducir a un ordenamiento conceptual diferente que da cuenta precisamente en lo conceptual de ese real en la clínica. Ustedes recordarán que hemos tomado como orientación de la cursada los tres momentos, desde un inicio de la presentación misma de la materia, los tres momentos que Freud sitúa en torno a la dirección de la cura. Y nos referenciábamos para ello precisamente en este texto, en más allá del principio del placer. Y acá, precisamente, el eje
va a estar puesto en relación a la cura, en los obstáculos. Los obstáculos para la cura que van a estar estrechamente relacionados a una resistencia, podemos decir, a abandonar la satisfacción. Y esto también se vincula estrechamente con los conceptos de masoquismo y también con el desarrollo de la segunda tópica freudiana, el yo, el ello y el superyo, que vamos a ver más adelante en otras clases, cuestiones que se les han ido anticipando, pero es aquí, en esta parte de la cursada, en donde vamos a dar cuenta de estos conceptos solidarios, podemos decir, con esta etapa de la conceptualización teórica freudiana. Entonces, vamos a ver los capítulos 2 y 3 de este texto, de Más allá del principio del placer, y decíamos entonces que nos situamos referenciándonos en este texto en 3 momentos, cuando empezamos la transmisión de esta materia. Primero, el arte de la interpretación, que tenía que ver con hacer consciente lo inconsciente, con llenar las lagunas del recuerdo, con la asociación libre y el desciframiento de lo inconsciente. Un segundo momento, que tenía que ver con el levantamiento de las resistencias, en donde ya no se trataba de la apertura, sino del cierre del inconsciente, a partir de la resistencia. Y entonces se trataba de descubrir esas resistencias, comunicarlas al paciente, mover al paciente a que las resigne, para llegar finalmente a un tercer momento que tiene que ver precisamente con este texto, que es el de las resistencias estructurales, es decir, lo que se opone como obstáculo a la cura. No se trata ya de la resistencia de represión, la resistencia de lo inconsciente, sino que vamos a situar el estatuto de lo que insiste. Se trata de resistencias que se oponen a la cura. Cuando hablábamos en la conferencia 19 de la resistencia de represión, estábamos hablando de esa misma fuerza que en su momento funcionó para la represión, esa resistencia que impide que devenga consciente lo inconsciente en relación a los representantes psíquicos. Pero hay una resistencia anudada al síntoma, que tiene que ver con la resistencia a la renuncia a un modo de satisfacción en el padecimiento. Es decir, Freud advierte que los pacientes no querían abandonar sus síntomas, y en ese punto aparecía una repetición que podemos decir de otro orden. Hay una satisfacción en el síntoma que venimos anticipando, que tiene que ver con la dimensión de la satisfacción pulsional. Entonces, este texto de Freud implica una ruptura con lo que Freud había conceptualizado hasta entonces, y desde el nombre mismo del texto ya nos está hablando de esa ruptura. Es decir, que alude al principio que regula el funcionamiento del aparato psíquico. En un primer momento habíamos visto que Freud situaba el principio de constancia como principio regulador del funcionamiento del aparato psíquico, ¿recuerdan? ¿No? Se trataba de mantener lo más baja posible o al menos constante la suma de excitación, es decir, la tendencia a la homeostasis, al equilibrio. Luego, a partir de la vivencia de satisfacción, va a ubicar como regulador el principio del placer, en tanto ubica el deseo como resto y la tendencia del aparato a la búsqueda de placer. En este texto, y por eso es un texto bisagra, podemos decir, Freud va a venir a decirle al mundo que el aparato psíquico no está gobernado por el principio del placer, sino que hay un más allá. Hay un más allá del principio del placer, y esto está estrechamente relacionado con el concepto que vamos a ver acá, que es la compulsión de repetición. Es decir, hasta el momento, el aparato regido por el principio placer-displacer
suponía en términos económicos, frente al aumento de tensión vivido como displacer, la tendencia a su disminución. Es decir, había una tendencia a disminuir el displacer. Si bien esto no cae, Freud va a situar un más allá, que contraría esta tendencia al placer. Es decir, que hay fenómenos que no pueden ser explicados por el principio del placer. Freud va a decir, les leo en la página 9, Freud va a decir que en el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, pero ciertas otras fuerzas o constelaciones la contrarían de manera tal que no siempre el resultado se corresponde con la tendencia al placer. Es decir, si el aparato psíquico estuviera gobernado por el principio del placer, dice Freud, la abrumadora mayoría de los procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o llevar a él. Y esto no es así. Entonces, decíamos que para poner en cuestión el principio del placer como rector, como regulador del funcionamiento del aparato psíquico, Freud va a dar cuenta de un concepto fundamental que es la compulsión a la repetición. Y para fundamentar esta afirmación, este reinado del más allá del principio del placer y dar cuenta de esta compulsión estrechamente vinculada a lo que introduce como pulsión de muerte, vamos a volver sobre esto, va a tomar 3 referentes que desarrolla en los capítulos 2 y 3 de este texto. 3 referentes: los sueños traumáticos, el juego del Fordá, que ahora vamos a ver de qué se trata, y la compulsión de repetición en transferencia. Los 2 primeros, los sueños traumáticos y el juego del Fordá, los va a desarrollar en el capítulo 2. Y el tercero, lo que hace a la compulsión de repetición en transferencia, en el capítulo 3 de este texto, que son los 2 capítulos que tenemos para el espacio de seminarios. ¿Qué dice Freud del primer referente, que tiene que ver con los sueños traumáticos? Freud va a tomar esto en relación a las neurosis traumáticas, es decir, la neurosis que sobreviene luego de una experiencia traumática del sujeto, por ejemplo, la guerra, ¿no? Una neurosis de guerra, o incluso un hecho traumático vinculado a una neurosis traumática común. En la neurosis traumática, el factor sorpresa, dice Freud, parece ser el centro de gravedad de la causación. El terror. Va a ubicar el terror y un simultáneo daño o herida producto de este hecho que parece atenuar o contrarrestar la neurosis, dice Freud. Diferencia aquí el terror del miedo y de la angustia. A veces, va a decir Freud, se usan equivocadamente como sinónimos estas 3 cuestiones, terror, miedo y angustia. Y sin embargo, se puede distinguir bien su relación con el peligro. Va a tomar la angustia, y acá podemos pensarla, adelantamos como angustia señal, lo vamos a ver luego en inhibición, síntoma y angustia, esta angustia que designa cierto grado de expectativa frente al peligro, podemos decir cierto grado de preparación frente al peligro, aunque se trate de un peligro desconocido. El miedo, va a decir Freud, es frente a un objeto determinado, en presencia del cual uno lo siente. Y en relación al terror, que podemos ubicar como angustia traumática, que luego vamos a ver también en inhibición, síntoma y angustia como angustia automática, ubica aquí como el estado en que se está frente al peligro sin estar preparado. Justamente se distingue por el factor sorpresa, no hay preparación frente al peligro, tiene que ver con una inundación. Freud va a decir entonces que la angustia como señal no produce una neurosis traumática,
¿Por qué? Porque en la angustia dice hay algo que protege contra el terror. En la neurosis traumática, podemos decir acá, hay algo del orden de un exceso. Se pone en juego el factor económico. Un exceso tal en la intensidad de estímulos que su tramitación por las vías habituales fracasa. ¿Qué pone de relieve entonces la neurosis traumática? Que los sueños traumáticos, que es lo que él sitúa acá como referencia, llevan una y otra vez al soñante a la situación del trauma. Hay, podemos decir, un retorno de lo displacentero al punto tal que el sujeto despierta, dice Freud, con renovado terror. Es decir, hay un exceso, una invasión que deja inerme al sujeto. El enfermo está, dice Freud, por así decir, fijado psíquicamente al trauma. Entonces, los sueños traumáticos vienen a cuestionar lo que Freud venía postulando hasta ahora acerca del sueño como cumplimiento de deseo. Es decir, en el sueño traumático, en lugar de que el sueño lo retrotraiga al sujeto al tiempo anterior al hecho traumático, sucede lo contrario. Se vuelve por vía onírica una y otra vez al hecho traumático. Y esto entonces echa por tierra la afirmación del sueño como el cumplimiento de deseo. Más bien, dice Freud, tendremos que pensar entonces en las enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Dice esto en la página 14. Es decir, está planteando aquí que el sujeto, tal como sitúa el profesor Osvaldo Delgado, expresado en este fracaso de olvidar el trauma, puede obrar en contra de su propio bienestar. Puede volver una y otra vez mediante el sueño al hecho traumático. Y en ese obrar contra su propio bien, presten atención, puede encontrar una satisfacción de otra índole. Con los sueños traumáticos, los sujetos sueñan una y otra vez, por ejemplo, con el accidente, se vuelve a la escena del trauma y despiertan con renovado terror. Y esto está sostenido en la compulsión de repetición. Es decir, estamos situando la repetición de lo displacentero. Dijimos que Freud plantea las neurosis traumáticas como el efecto de una vasta ruptura de la protección antiestímulo del aparato, es decir, lo que fallaría sería la señal de angustia. La angustia como señal frente al peligro, como protección, como barrera, si le aparece justamente esta angustia como una pantalla protectora que debería aparecer para que no sobrevenga el terror. Esto es lo que falla en las neurosis traumáticas. Es decir, se trata de sueños sostenidos por la compulsión de repetición que llevan al sujeto una y otra vez a la situación traumática. De todos modos, podemos decir que al tratarse de un sueño, esto implica una escena, y la escena misma vela el trauma. Es una escena traumática, no el trauma mismo. El trauma como propio de la estructura misma es lo que da cuenta de la pulsión, esto que insiste. Respecto de los sueños punitivos, Freud les dedicó una conferencia, la conferencia 29, que se llama Revisión de la doctrina de los sueños, en donde reformula la teoría de los sueños como realización de deseo. El profesor Delgado retoma esta cuestión porque allí Freud vuelve sobre un sueño que había relatado en la interpretación de los sueños como cumplimiento de deseo. El sueño en cuestión es el sueño que nombra como padre, ¿no ves que me abrazo? O padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Ese sueño de angustia produce en el padre el despertar. Es decir, un padre que se le muere el hijo y mientras lo están velando deja a un anciano cuidando el féretro. Hay unas velas encendidas alrededor del cajón
El padre se va a dormir, pero con la preocupación de si ese anciano va a cuidar bien o no del cajón donde yace su hijo muerto. Entonces sueña y se despierta con esa frase: Padre, ¿no ves que estoy ardiendo? Ve que una de las velas se había caído sobre el ataúd y la mortaja se estaba prendiendo fuego, efectivamente. Freud en un principio decía que el resplandor del incendio había despertado al sujeto y que el sueño cumplía el deseo de mantener con vida a su hijo. Pero en realidad, de lo que da cuenta es de la culpa. El reproche por no haber estado a la altura de la función paterna, remitiendo el sueño en ese reproche a alguna vez que el niño ya enfermo, ardiendo de fiebre, podemos decir, le dijo esa frase. Si el sujeto despierta, no es por la luz del fuego, sino que lo despierta la frase misma del hijo como reproche. Y esa frase tiene que ver con algún momento en la enfermedad del hijo en que estas palabras advienen al lugar de reproche. Es decir, falla la función del sueño como guardián del dormir. Es un sueño traumático en tanto no cumple la función de velar el dormir, de resguardo, de guardián del dormir. Entonces, tanto en este sueño como en aquellos en que el sujeto regresa a lo que él llama el instante traumático, en que a través del sueño se vuelve a la escena del trauma, se pone entonces en cuestión la postulación del sueño como gobernado por el principio del placer. Frente a esto se responde Freud acerca de la existencia de estas enigmáticas tendencias masoquistas del yo.